Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hacer un video explicativo sobre el equilibrio químico, cómo funciona y por qué es importante en nuestra vida cotidiana. El equilibrio químico es el estado en el que las velocidades de una reacción directa y su reacción inversa son iguales, por lo que las concentraciones de los reactivos y productos permanecen constantes con el tiempo. Esto no significa que la reacción se detenga, sino que ocurre en ambos sentidos de manera simultánea y balanceada, como si estuviera en pausa, aunque en realidad sigue en movimiento a nivel molecular. Decimos que un sistema está en estado de equilibrio cuando las variables intensivas, las que no dependen de la masa, como la presión, temperatura, composición, no cambian con el tiempo. Aunque a nivel submicroscópico se modifica un sistema, este no se altera desde el punto de vista macroscópico, representando un proceso de equilibrio dinámico. Los procesos submicroscópicos continúan ocurriendo, pero están siendo compensados de manera tal que no se traducen en cambios macroscópicos. La ley de acción de masas nos dice cómo se relacionan las concentraciones de reactivos y de productos en el equilibrio. Y la constante de equilibrio es una medida de cuánto favorece la reacción de productos. Esta constante tiene una ecuación, que es A más B, que es decir lo mismo que C más D, y se arma en constante, que es igual a C elevado a C por D elevado a D, dividido A elevado a por B elevado a B. Todo lo que está elevado se determina como si fuera la cantidad de moles de cada reactivo o producto. Bueno, en el siguiente ejemplo vamos a calcular la constante de equilibrio. Teniendo en cuenta que cada valor vale 0,01 mol, armamos la ecuación de la constante, que en este caso es dióxido de carbono elevado al cuadrado como producto, y todo esto dividido el reactivo, que es dióxido de carbono elevado al cuadrado por oxígeno. Bueno, el resultado que nos va a dar sería 1 por 10 elevado a la menos 4 dividido 1 por 10 elevado a la menos 6. Y como resultado final lo vamos a tener en 100, que es la constante de equilibrio según este dato. En este ejemplo podemos ver que la constante del proceso vale 4,48 por 10 a la menos 3. Y sabemos que en un litro de un recipiente se introducen 0,50 mol del producto. Entonces tenemos que calcular la composición final de la mezcla expresada en mol, es decir, cuánto vale el reactivo. No, el producto, perdón. Sabemos que 0,50 mol vale el reactivo. Entonces tenemos X en el producto. Para armar la ecuación tenemos que restarle el valor del producto al reactivo. O sea, va a quedar 0,50 menos X, y el producto va a quedar menos X debido a que son 2 moles. Al aplicar la distributiva nos va a quedar todo con X. Y ya de paso resolvemos la potencia y lo pasamos para este lado y igualamos todo a 0. Entonces nos va a quedar 2,24 por 10 a la menos 3, que va a ser el término independiente, menos 4,48 por 10 a la menos 3x, que va a ser el segundo término, menos 4x elevado al cuadrado, que va a ser el 2x que tenemos de otro lado, que lo pasamos para acá ya resuelto, y todo esto lo igualamos a 0, y así nos va a quedar este como A, B y C. Teniendo en cuenta los datos de A, B y C, los reemplazamos en la siguiente fórmula, que primero la fórmula va a ser menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C, y todo esto va a estar dividido a 2 por A. Según los datos que teníamos en la última cuenta, vamos a reemplazar. Nos va a quedar menos 4,48 por 10 a la menos 3, siempre sacando la X, más menos dividido menos 4,48 por 10 a la menos 3, todo esto elevado al cuadrado,
menos 4 por 2,24 por 10 a la menos 3, que sería A por 4, que va a ser C. Y todo esto dividido 2 por 4. Como resultado de esto, para poder sacar las 2x, nos va a quedar 4,48 por 10 a la menos 3 más menos raíz cuadrada de 0,035, todo esto dividido a menos 8. Teniendo este resultado, sacamos dos flechas, que una flecha va a ser x1 y la otra x2, y teniendo en cuenta que uno nos va a dar negativo, no nos va a servir. Entonces el resultado que nos dé positivo es el que vamos a usar para calcular el producto. En x1 tenemos 4,48 por 10 a la menos 3 más 0,187, y todo esto dividido menos 8, que nos va a dar como resultado menos 0,023. Y este dato no nos sirve, entonces dependemos de x sub 2 para poder calcular cuánto vale el producto, que en este caso es 4,48 por 10 a la menos 3 menos 0,187 dividido menos 8, y nos va a quedar 2,85 por 10 a la menos 3. Teniendo el valor este de acá que nos dio positivo, vamos a reemplazar esto en las x. O sea, en el producto lo que se va a restar, que va a ser 0,50 menos x. Y esta x la reemplazamos por 2,85 por 10 a la menos 3, que nos va a quedar igual a 0,497, que es lo que va a perder el reactivo. Y ese 2,85 lo reemplazamos en los 2 moles del producto, que sería 2,85 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado, que esto nos va a quedar en 8,122 por 10 a la menos 6, que va a ser el valor del producto. Vemos que tenemos una reacción en equilibrio en un recipiente cerrado. ¿Qué pasa si añadimos más de uno de los reactivos? Según Lagatier, el sistema intentará consumir ese reactivo adicional, desplazando el equilibrio hacia la formación de más productos. De manera similar, si aumentamos la presión de un sistema gaseoso, el equilibrio se desplazará hacia el lado con menos moléculas de gas para reducir la presión. Y por último, la temperatura también juega un papel crucial. Si calentamos una reacción, el equilibrio se desplazará para absorber el calor adicional, favoreciendo la formación de productos. Bueno, ahora voy a mostrar algunos ejemplos industriales y cotidianos explicando qué pasa cuando se modifica la presión, la temperatura o la concentración de los reactivos. Primer ejemplo, una gaseosa abierta. En una gaseosa cerrada hay un equilibrio entre el dióxido de carbono disuelto en el líquido y el dióxido de carbono gaseoso. Cuando abrimos la botella baja la presión y el gas empieza a salir. El equilibrio se desplaza hacia la izquierda y por eso se forman burbujas. Si enfriamos la gaseosa, se mantiene más gas disuelto. Si la calentamos, el equilibrio se va hacia la izquierda y el gas se escapa más rápido. En conclusión, el equilibrio químico es un proceso fundamental que explica cómo las reacciones químicas pueden mantenerse constantes en el tiempo, aun cuando sigan ocurriendo en ambos sentidos. Gracias a este principio podemos entender fenómenos cotidianos, como lo que sucede al abrir una gaseosa, y también procesos industriales importantes donde se busca optimizar la producción. Saber cómo influyen los factores, como la temperatura, la presión o la concentración, nos permite controlar mejor a las reacciones y aprovecharlas de maneras más eficientes en la vida diaria y en la ciencia.